Muy pero muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Miguel Conde Garzón. ¿Sí? En este video tutorial vengo a presentarles cómo se realizan fórmulas con las funciones si.error, concatenar y buscar b para una base de datos que tengamos o para un emprendimiento donde tengamos base de datos. ¿Sí? Como se pueden ver, en este libro tenemos dos hojas. Una se llama base de datos, en la cual tenemos cédulas, nombres y apellidos y teléfonos. Y la segunda hoja vamos a realizar lo que son las fórmulas para realizar los respectivos filtros o cómo organizar mejor por nombre, teléfono, email de cada cliente o proveedor que tengamos. ¿Sí? Claro está, buscándolo por número de documento. En este caso vamos a emplear primero la función buscar b. Entonces, para este método vamos a empezar con igual, ¿cierto? Vamos a escribir buscar b, cual está acá. Vamos a seleccionarlo y aquí nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces lo primero es que dice que es valor, ¿cierto? Vamos a buscar el valor. Para dónde quiere que nos aparezca el número de documento o dónde vamos a buscar el número de ID o lo que vamos a empezar a realizar. Entonces, como tenemos el ID, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ID. Entonces seleccionamos la celda donde está el ID, ¿cierto? Que es E4. Luego vamos a colocar punto y coma y que dice matriz de tabla. Vamos a buscar la matriz de la tabla. Para eso nos vamos a base de datos y aquí vamos a realizar un rango, ¿cierto? Vamos a realizar una especie de rango de la tabla donde está en la base de datos, y para fijar que cuando vayamos a buscar el número de documento, ¿cierto? De cualquier celda de esta base de datos, entonces vamos a fijarlo y colocamos F4 para fijar. Listo, ya tenemos la rango, ¿cierto? Vamos para el indicador. El indicador, ¿cuál es? La columna donde están. Como en este caso son los nombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Punto y coma. Miramos que la casilla de nombres, la columna de nombres es la 4, es la 2. Colocamos el número 2 y punto y coma. ¿Qué pasa? Nos está diciendo que miremos una coincidencia aproximada o exacta. En este caso necesitamos una coincidencia exacta, entonces colocamos falso o 0, que es lo mismo. Y luego le damos enter. Listo. ¿Qué pasó? Nos genera un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos todavía el ID. Entonces vamos a base de datos y colocamos cualquier ejemplo. El de José Miguel Conde. Entonces mi cédula colocamos 8322579, ¿cierto? Y nos va a aparecer el nombre. Pero error, mira, ¿qué tenemos? El nombre, que faltan los apellidos. Entonces aquí donde aparece la nueva función, que es concatenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, detrás de buscar b, adelante del igual, vamos a colocar concatenar o concat, que es lo mismo, pero en este caso es concatenar. Colocamos la función concatenar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Después del paréntesis, ¿cierto? Dice que texto 1, entonces ¿qué vamos a hacer? Como necesitamos que los nombres y los apellidos nos aparezcan despegados o separados, entonces colocamos punto y coma, ¿cierto? Después comillas, hacemos una separación entre comillas y nuevamente punto y coma, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte. Entonces escogemos en este caso donde vamos a pedir el número digital, la identificación, que sería E4, ¿cierto? Punto y coma. Luego nuevamente nos vamos a base de datos, realizamos el rango, ¿cierto? ¿Sí? Volvemos, no nos olviden nunca, fijamos y luego vamos a darle punto y coma. Como en la base de datos no vamos a colocarle 2, no, porque 2 están los nombres, entonces necesitamos los apellidos, que sería en la columna 3, nuevamente punto y coma, y nuevamente le colocamos 0 o falso o situación exacta, ¿sí? Listo, ya tenemos hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer?
Entonces cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis y le damos enter. Oh, bueno, aquí sí hubo un pequeño perdón, discúlpeme, voy a aquí un error. Entonces el error cuál fue, que toca después de, entonces toca colocar buscar, nuevamente buscar B. Listo, ahora sí, cerramos paréntesis y le damos enter. Listo, ya tenemos la función buscar B y la función concatenar. ¿Qué pasa si yo coloco 0 y le doy enter? Nos va a aparecer un error, ¿cierto? Para que en nuestra base de datos no nos parezca ese error, para eso existe la función si.error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, delante del igual, pero atrásito de concatenar, colocamos la función si.error. Listo, ¿sí ves? En esta, entonces vamos a colocar detrás del paréntesis, y vamos a colocar punto y coma, ¿sí? Luego vamos a colocar comillas, comillas, y cerramos con paréntesis nuevamente y le damos enter. ¿Sí ven? Ya no nos aparece ningún error, así le colocamos cualquier cantidad de números, nos sigue apareciendo 0. Igualmente, si le colocamos un número de documento que aparezca en nuestra base de datos, nos va a aparecer el nombre de datos. Para teléfono, para la celda teléfono y la celda email, vamos a hacer casi lo mismo. Únicamente le vamos a colocar igual la función buscar B, nuevamente la celda E4, punto y coma, vamos a la base de datos, vamos a la base de datos y volvemos a seleccionar un rango. Volvemos a fijar, ¿sí? Punto y coma, y en este caso, ¿qué necesitamos? El teléfono, ¿cierto? Entonces ya tenemos teléfono, entonces sería en la columna 4, colocamos el número 4 y nuevamente punto y coma, y como te digo, coincidencia exacta o 0. Damos cerrar, bueno, en este caso podemos cerrar paréntesis o le damos enter, que es lo mismo, es igual. Entonces ya tenemos el teléfono. Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. Bueno, para la casilla email, perdón que me aburrí, es lo mismo, buscar, es la misma situación que tenemos que hacer la misma fórmula para traer el email en la base de datos. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Bendiciones.